acepta que sus soldados sean entrenados en Rusia sin que esto nos cueste un peso. Vas a conocer los detalles de este convenio y la implicancia que puede tener para la Argentina en este momento. Se habló mucho, Lu, de la inconveniencia del viaje de Alberto Fernández a Rusia hace poco de 2 semanas. El 3 de febrero estuvo con el presidente Vladimir Putin y ahora el mundo está condenando la actuación internacional militar del presidente ruso. La historia que te vamos a mostrar hoy es de Bruno Giacono. Es el pacto menos pensado porque se firmó este año, a fin de año, hace pocos meses. Implica que nuestras tropas se vayan a entrenar a Rusia por Rusia. Y eso está vigente hoy en el medio de este conflicto internacional. Tenemos invitados de lujo. Le está viniendo Nelson Castro. Nelson además estuvo, lo va a contar hoy en detalle, en toda la zona de guerra hace apenas 3 años cuando viajó a cubrir Chernobyl. Hoy fue noticia cuando Rusia, los soldados rusos avanzaron sobre la central nuclear. Él estuvo ahí, conoce, nos va a hablar de su experiencia, pero además con la riqueza que tiene cuando vos conocés el lugar, ¿no? Está sentada acá Nieves Uberbuehler. Si vos querés entender no solo el conflicto, sino la dimensión que esto tiene Estados Unidos, el rol que tiene Estados Unidos. Nieves decía esta mañana en el programa de La Nata que esto probablemente no hubiera sucedido, según los analistas internacionales, si hubiera sido otro el presidente de Estados Unidos, el factor Biden en el conflicto que está viviendo el mundo. Y está sentado con nosotros Hernán Lacunza, economista, ya lo conocés, exministro de Economía, porque acá hay una dimensión muy concreta que es nuestra, es en Argentina y tiene que ver con nuestra economía. Exactamente, como si nos faltara algo, como si faltara algo para la crítica economía argentina. Ahora esta guerra que estalla en Ucrania y que hace que el precio del gas se dispare. Nosotros importamos gas, el gas sale dólares, ahora un montón de dólares, que es justamente lo que nosotros no tenemos. Los precios de los commodities, la soja, el trigo, se dispararon. Vamos a hablar con todo esto, con Lacunza. Y en un ratito nada más va a estar sumándose a esta transmisión Fori, ex canciller durante el gobierno de Mauricio Macri. Lacunza, la primera pregunta, buenas noches. Hola. Hay una discusión enorme por el FMI en el medio de toda esta guerra que pasa, pero hay una pregunta que para mí es central porque nos impacta a todos en el bolsillo de ahora. Argentina pagaba $8 del millón de BTU de gas, digamos, el gas que importamos. Había subido un montón a $25 en la previa de este conflicto. Hoy vale 46. ¿Eso significa que los argentinos vamos a pagar carísimo el gas para calentarnos en invierno, para que haya industria, para que el país funcione? Argentina, Luciana, es productor de gas, podría autoabastecerse, pero bueno, si no tenemos políticas que incentiven esa producción, terminamos siendo importadores. Un resultado paradójico de un país que es muy abundante en gas. La política energética de estos últimos años te diría que nos ha llevado a comprar gas en el exterior. Como vos decís, y bueno, entonces vernos sometidos a esos vaivenes de los precios internacionales. El año pasado lo que valía 8, hasta ayer valía 25 y hoy vale cerca de 40. 46, y eso obviamente, Luciana, tiene repercusión instantánea sobre nuestras divisas, sobre nuestras reservas, que están, como todos sabemos, en valores hipercríticos. Y bueno, tiene consecuencias sobre el bolsillo de todos nosotros, claro, porque si tenemos estrés cambiario, eso se traduce en tensiones cambiarias, más brecha, bueno, lo que estamos viviendo en los últimos meses agudizados, ¿no? Lacunza, yo lo escucho y estamos todos suponiendo de que lo vamos a pagar o vamos a tener un impacto en el bolsillo, pero para eso tenemos que tener los dólares primero para comprar el gas. Y hasta ahora, digo, si no hay un acuerdo con el fondo, esos dólares no están. O sea que o nos sale carísimo o abrimos la perilla y no sale gas. Bueno, por supuesto, se puede racionar por precio, o sea, que sea más caro, o por cantidad, directamente cerrando las válvulas para que no pase el gas, que tiene consecuencias por ahí peores, o sea, puede ser en las viviendas o en la industria. Claro. Te diría, Maru, que hay 2 efectos comerciales sobre la Argentina, porque la Argentina es importador de gas, pero es exportador de alimentos. Y lo que provoca una guerra de este tipo es que todo suba. Te diría que el efecto neto es negativo porque lo que va a pegar en el gas va a ser más de lo que va a pegar en los alimentos. Tiene un efecto directo sobre los combustibles porque la zona del conflicto es productora de combustibles, en cambio, o uno de los
principales productores del mundo en combustibles, y de alimentos también, pero en menor proporción. Con lo cual, te diría que el efecto neto va a ser negativo porque vamos a pagar más caro el gas, vamos a vender más cara la soja también, pero no va a compensar lo que se nos encarece el gas. Yo quiero hacer una pregunta. Usted empezó por esto y para mí es muy importante. Somos un país productor de gas. Tenemos a Vaca Muerta, que venimos hablando de Vaca Muerta hace un montón. El problema con Vaca Muerta es que no se puede transportar el gas que saca, ni para distribuirlo para Argentina, ni para sacarlo al exterior y venderlo, y de hecho ganar dólares por eso. Esta situación, si hubiéramos hecho el gasoducto, que ¿cuántos años hace que se anunció? Creo que lo hizo Macri en 2018. Sí, no me acuerdo cuándo se anunció, pero sí hace tiempo que está el proyecto. Sí. O sea, ninguno de los dos gobiernos argentinos garantizó una obra que hoy nos pondría en una situación totalmente distinta. En vez de endeudarnos, nos daría plata. Bueno, hay una serie de obras por hacer, pero además también hay una política energética que nosotros somos importadores netos de gas. Bueno, porque vos en las épocas de paz, Luciana, te preparás para las contingencias. Cada X años hay un problema. Por suerte las guerras son infrecuentes, pero si no hay una guerra hay una pandemia, hay una sequía, o sea, hay contingencias naturales o conflictos armados. Uno se tiene que preparar para esos momentos, en épocas de paz, digamos, hacer las obras o hacer una política energética donde, bueno, estimule la producción y no donde con tarifas adecuadas. Entonces, bueno, cuando sucede te agarra con la guardia alta. Si no te preparaste en la época de abundancia o de normalidad, bueno, te agarra en el escenario desnudo, ¿no? Como es ahora, digamos, desnudo de reservas, por ejemplo. Entonces, aumenta el precio del gas y tenemos un problema adicional. No puedo creer que estemos hablando de falta de previsibilidad de la Argentina, una cosa nueva, ¿no? Nunca nos pasa. Nieves, recién decía la CUNSA que la zona del conflicto es una zona productora de gas. Rusia provee a gran parte de Europa del gas que consume la industria. Hoy el mundo occidental está castigando económicamente a Rusia, pero al mismo tiempo ese castigo tiene un límite porque también depende de Rusia en gran parte. Absolutamente, y en el discurso que dio el presidente Biden en el día de hoy, él explicó a los norteamericanos que probablemente estas sanciones terminen afectando al consumidor norteamericano. Porque, como bien acabas de decir, el 10% del petróleo de Europa proviene de Rusia. Después, también el 40% del gas proviene de Rusia. Un aumento en los precios va a generar crisis económica en Europa y esto no ayuda a bajar la inflación que hay en Estados Unidos hoy, que es del 7%. En Argentina no parece mucho, pero para Estados Unidos 7% se siente. Perdón, ese dato de la inflación es central, tiene que ver con la economía también. Hernán lo sumó en esto. ¿Esto además afecta todo lo que tiene que ver con la inflación en el mundo? ¿Nos perjudica más? Sí, afecta la inflación en el mundo. Complemento a Nieves, la zona del conflicto exporta, lo que participa en el mercado de comercio mundial, un sexto del maíz y un cuarto del trigo, con lo cual seguramente van a ser los granos más afectados. Sí, aumenta la inflación mundial sobre una inflación mundial que ya venía picante, ¿no? Después en la pospandemia que había habido mucha emisión de dinero en el mundo. Bueno, justamente es un problema. Sobre una base ya alta, la va a complicar más. Si usted fuera hoy ministro de Economía, ¿qué sensación tendría sobre lo que le espera? Un país sin reservas, con un acuerdo sin firmar y con este contexto mundial. Bueno, la Argentina está en una situación crítica, ¿no? Si yo fuera ministro de Economía, que es una cosa hipotética, habría esperado que no llegara a este punto. Cuando el presidente de la Nación dijo hace un par de semanas, ¿te acordás? Cuando anunciaron el preacuerdo con el fondo, dijo, ¿era esto o feriado cambiario el lunes? Me parece que, quizás inconsciente de la gravedad de sus palabras, reveló que estábamos al borde de un precipicio, porque feriado cambiario después no se sale sin trauma de un feriado cambiario, ¿no? Así que es una situación crítica donde me parece que se llega por una serie de improvisaciones, déjame llamarlo así. Se optó por pagarle al fondo en la madrugada del vencimiento, de un vencimiento que estaba previsto 40 meses antes y después de 25 meses de gobierno. Entonces, ¿por qué llegar a esa situación? Y en las semanas posteriores, Luciana, que ya pasaron 4, ahora estamos discutiendo el apoyo político del oficialismo al acuerdo, un poco surrealista es,
y si las cuentas dan para lo que prometimos hace, de tarifas, por ejemplo, para lo que prometimos hace 4 semanas. Con lo cual revela que ese preacuerdo que se celebró con bombos y platillos fue más fruto de un volantazo de último momento que de una decisión con el consenso político y con la consistencia técnica adecuada para reducir la zozobra que tenemos todos los argentinos o la angustia de que vemos que, bueno, el presidente nos dice, era esto o el precipicio, ¿no? Lacunza en un ratito nos responde si este acuerdo con el fondo que no es tal se puede caer, porque justamente hay una tensión muy grande, ni más ni menos que por las tarifas. Pero ahora una información urgente. La información urgente tiene que ver con una declaración de guerra de Anonymous. Le declara la guerra cibernética a Rusia y está comenzando a tirar sitios web del gobierno ruso, como por ejemplo Russia Today, la página del medio de información ruso. Nieves, esta es una dimensión que seguramente este conflicto va a tener como pocas veces antes, ¿no? Porque esta guerra ahora de esta manera de territorio incluye este tipo de facetas, ¿no?, de la guerra. Sí, que es la faceta en la cual Rusia es especialista también, ¿no es cierto? Vimos cómo Rusia intervino en las elecciones norteamericanas y cómo lo hizo también ahora en Ucrania, hackeando sistemas del gobierno, de infraestructura. Toda esta ciberguerra es algo completamente nuevo en una guerra de estas características que algunos están diciendo que puede ser la tercera guerra mundial. No lo sabemos, pero esperemos que no. Pero es una guerra en el medio de Europa y con estas características que son mucho más peligrosas. Hace algunos días, Nieves, digo, porque venimos hablando de esta posibilidad hace un montón, y uno escuchaba a especialistas internacionales, a periodistas de relaciones internacionales, un poco escépticos de esto que finalmente pudiera suceder. O sea, ¿era tan previsible o en realidad fue una sorpresa que finalmente Putin decidiera avanzar sobre Ucrania de esta manera, con una guerra, digo, que el modo en que se está llevando a cabo? En realidad era predecible, porque Biden, la estrategia que tuvo fue siempre cantarla antes de que Putin actuara, que era una forma como de evitar que Putin después pueda decir que lo atacaron y que por eso él respondió. Biden había dicho, él va a hacer un ataque fabricado para que Rusia tenga la excusa de que está defendiéndose o defendiendo a la población rusa en Ucrania. Siempre la fueron cantando antes. Lo que pasa es que no pudieron evitarlo. Y las sanciones del 2014 que le impusieron cuando Rusia toma Crimea tampoco pudieron evitar esto. Y el miedo, cuando digo tercera guerra mundial, no quiero parecer ni conspirativa ni nada, pero la verdad es que muchos europeos especialmente están haciendo paralelismos con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que creíamos que Hitler paraba con la región de los Sudetes en Checoslovaquia, terminó tomando Checoslovaquia, luego tomó Polonia, entonces continuó avanzando. Y Putin, la realidad es que tiene esta idea de recuperar la grandeza que tenía. Como de un imperio. Lo dijo Biden hoy, dijo, lo que quiere Putin es recuperar la unión de la Unión Soviética. Eso lo dijo el propio Biden. Recién, perdón, Lu, recién cuando decías que no pudo frenar esto o no supo, estás hablando de Estados Unidos, eso, ahí la pregunta es, ¿podría haber frenado el gobierno de Estados Unidos esta invasión de Rusia a Ucrania? Digo, ¿pudo, no pudo o no quiso? La OTAN y Estados Unidos quizás si hubieran, no sabemos, ¿no? Pero estas peticiones que hacía Rusia, que era, por ejemplo, que le aseguren que Ucrania no formaría parte de la OTAN. Si le hubieran prometido eso, nunca vamos a saber, ¿no? Es hipotético, pero también pedía que la OTAN retire las tropas de los países que habían formado parte de la Unión Soviética. Por ejemplo, Lituania o Hungría tampoco accedieron. Si hubieran accedido a estos pedidos, quizás. Ahora, lo que seguro provocó esto, o fue un factor que provocó esto, esta reacción de Putin de invadir Ucrania, fue el hecho de que la OTAN se expanda, comenzó su expansión a finales de los años 90. Y eso fue una provocación directa a Rusia. Eso es uno de los elementos que se está tomando en todo el análisis y es central. Lo que uno se pregunta es, ¿cuál fue la mentalidad de la oportunidad de Putin por la cual decide ahora esto? Todo el mundo decía, no lo va a hacer, no lo va a hacer. La sensación hoy es que él lo viene planeando minuciosamente desde hace un montón y el que sabe los pasos que da y los pasos que siguen es Putin y tiene el resto en la incertidumbre.
está aprovechando, justamente se dio cuenta, sobre todo con la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán, que Estados Unidos no quiere continuar involucrándose en conflictos ajenos, en conflictos que no ataquen directamente a su población. Y entonces se dio cuenta de que probablemente no intervendrían y hoy Biden fue muy claro, no enviaremos tropas a Ucrania. Y también veníamos hablando de cómo se preparó, cuando decíamos si Argentina está preparada o no con respecto al gas, Putin se preparó para las sanciones económicas también, porque tiene una gran reserva de divisas, 631.000 millones de divisas extranjeras en reservas para poder enfrentar problemas de liquidez como consecuencia de las posibles sanciones. Y aparte también empezó a desarrollar productos que siempre importaba, como por ejemplo el queso parmesano, ahora hay queso parmesano ruso, que parece gracioso, su alianza con China como aliado político y económico. Y también estábamos hablando de que si llegan a expulsar o a bloquear a Rusia del sistema de mensajería financiero SWIFT, también creó un sistema alternativo. Entonces venía bien preparado para enfrentar estas sanciones. Estoy tentada de preguntarle, tenemos ahora información de último momento, pero preguntarle a la Cunza, ¿no? Esto del SWIFT, del que todo el mundo habla, que es este sistema de intercambio financiero del mundo, es de algún modo el canal por el que funciona el financiamiento de las finanzas del mundo. Es un canal de pago seguro. Pero monopólico, digamos, es un canal que no tiene alternativas, supuestamente. Bueno, sí, pero menos seguras. Entonces concentra buena parte de los pagos internacionales, los más importantes. El problema de estas cosas es que uno sabe dónde empieza pero no dónde termina, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión a Polonia y terminó en una catástrofe. Y esto puede tener en el mundo moderno repercusiones de las que ustedes decían, del ataque cibernético. O en los canales de pagos y afectar todo el comercio mundial. Y entonces producir cuellos de botella, tener más inflación mundial. Digo, esto puede tener varios efectos descontrolados, porque incluso por quienes toman las decisiones, en este caso Rusia, no es todo previsible, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento en la pantalla es la ciudad de Sumy, en Ucrania. Son las cámaras de seguridad de esta ciudad y se las estamos mostrando porque la información indica que en cualquier momento, que es inminente una invasión en esta ciudad ucraniana. Son las 3:20 de la mañana en Ucrania. Lo que sucedió hoy, digamos, la madrugada de hoy, justamente pasó en la madrugada de ese país. El país se fue a dormir, si es que se puede decir dormir, pensando que en estas horas en las que siguen, de acá hasta las 6 de la mañana, pueden pasar cosas muy graves. Hace un rato el presidente de Ucrania dijo que él es el objetivo número 1 del gobierno de Rusia. Habló de que lo pueden asesinar, de que está en los planes de Rusia asesinarlo. ¿Es verosímil esto? La verdad que hemos visto cómo Putin ya envenenó a sus adversarios políticos, mismo en suelo no propio, en Londres, por ejemplo, cómo él se maneja con sus adversarios políticos. Es un hombre que ha asesinado a personas, es capaz de cualquier cosa. Hoy hubo manifestaciones en Moscú en rechazo a esta invasión rusa que terminó con miles de detenidos. Yo no sé, para ahí en producción nos pueden actualizar el número, pero digo, hasta el momento que entrábamos al aire eran más de 1000 los detenidos por estas manifestaciones. Digo, 1700, me dice Sol acá, los detenidos por simplemente salir a la calle y decir: rechazamos, repudiamos este avance del ejército ruso sobre Ucrania. Digo, esa también es la forma de gobierno, o sea, la forma en que gobierna Putin, ¿no? Aunque digo, lo que estamos juzgando ahora, lo que se está analizando ahora es el comportamiento internacional de Rusia y no cómo se maneja internamente, ¿no? No, y estos ciudadanos protestan contra la invasión rusa a Ucrania, más allá de no contar con toda la información, porque la información a la que acceden. Claro. La campaña de desinformación que implementó Putin fue decir que Ucrania estaba llevando a cabo un genocidio contra los ciudadanos rusos, cosa que es mentira. Que Ucrania era el país agresor que comenzó a atacar a Rusia, también mentira. Por eso ahí Biden, él avisó de antemano, y la OTAN en general, que Putin, esa sería su estrategia comunicacional para que el mundo no se sorprenda. Entonces fuimos viendo cómo se desarrollaba esta película de terror y la verdad es que lamentablemente no nos sorprendimos con el ataque de esta mañana. Y las próximas horas son cruciales, ¿no? Porque lo que se espera es algo todavía más grave de lo que ya pasó, que es que efectivamente Putin tome el gobierno de Ucrania, que Rusia tome el gobierno de Ucrania. Se espera, la distancia entre Chernobyl y Kiev son 130 kilómetros y hay una avanzada enorme desde ese lugar. Y lo que suponen es que ese es el objetivo y que podría suceder en cualquier momento. Hay 100.000 personas que se fueron de su hogar. Hay
pánico en la gente, en la población de Ucrania. Obviamente hay un montón de hechos argentinos, hoy escuchábamos la historia. Es un drama también. Hoy hablábamos con una argentina más temprano en TN y ella decía, bueno, yo tengo gente acá, vecinos, que defienden a Rusia porque tienen, digamos, una cultura compartida, hermanos. Claro. Y, ella decía, y otros que no, que están en contra. Dice, yo quiero salir a enfrentar con armas a los rusos. Y ella decía, y yo les digo, no podés salir a matar a un hermano. Esto lo cuento porque hay... También por ahí, Nieves, vos corregime, digo, pero hay también una interpretación de que esto podría ser casi una guerra civil, digo, porque Ucrania es como muy, en sus raíces, en su origen, parte de lo que fue la Unión Soviética. Sí, de hecho, Rusia y Ucrania tienen un mismo origen, que es en la época de la Edad Media, en la época medieval, era Rus de Kiev, se llamaba el Estado medieval. Y luego, desde el siglo XVII hasta que se desmorona la Unión Soviética en el 91, Ucrania formó parte de lo que es Rusia. Pero no son el mismo pueblo, están muy conectados, pero no son el mismo pueblo. Y la verdad es que hay que tener en cuenta también lo que es la soberanía de los ucranianos, que en el 2019 votaron al presidente Volodymyr Zelensky con un 73% de los votos, y él es un presidente pro-occidente. Entonces, sí, un dato que sumamos, seguramente Nieves puede aportar a esto, la historia, el perfil del presidente es increíble, es de película. Fue el protagonista de una serie que fue como la serie emblema que produjo, dirigió, protagonizó. Cómico, ¿no? Además, Es cómico, que además era una sátira sobre un docente que llegaba, perdón, a presidente. Y esto duró, esta serie, de 2005 a 2019. Y después de 2019 él forma un partido con el mismo nombre de la serie, que es el que lo lleva, como dijo Nieves recién, a ganar con el 70% de los votos. ya se está sumando Nelson Castro y en un ratito va a llegar el ex canciller Fori. Se ha expresado sobre este conflicto, Lu, en Ucrania, toda la dirigencia política argentina, latinoamericana, mundial, te diría, todos han manifestado, creo que hasta ahora es unánime, la condena al avance ruso sobre Ucrania. Hay una persona que todavía no habló y que es muy importante en la Argentina, y es Cristina Fernández de Kirchner, que está en el Calafate. Viajó por el fin de semana largo y evitó hablar, digo, últimamente viene tomando esa posición Cristina Fernández, ¿no? Cuando se espera conocer su opinión con temas que son fundamentales o claves, digo, estoy pensando en el acuerdo con el fondo y ahora con esta invasión de Rusia a Ucrania, que encuentra a la Argentina en un momento de mucha cercanía con Rusia. Cristina Fernández elige otra vez el silencio, ¿no? Ya está Nelson con nosotros. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo les va? Bella noche para todos. Bienvenido. A Nieves también y al doctor Lacunza. ¿Sí? ¿Cómo están bien? Bien. ¿Qué pensás de esto, del silencio de Cristina otra vez? Bueno, nada me sorprende, digamos. Cristina, hay dos elementos, ¿no? Cuando hay una situación conflictiva, ella, busca fundamentalmente alejarse. Es contradictorio, de todas maneras, con algo que Cristina hizo cuando Rusia invadió Crimea. Ella era presidenta y en aquel momento ella condenó la invasión de Rusia, ¿no es cierto? En este caso, no. Obviamente, la figura de Putin le genera una enorme incomodidad. Ella tuvo mucha cercanía con Putin, mucho más de la que tiene Alberto Fernández. Hay que recordar todo el elemento inclusive de la vacuna Sputnik que ella gestionó, producto de esa cercanía. Así que, y claramente pone al kirchnerismo en una situación de notable contradicción. Hoy en las redes el kirchnerismo estaba favoreciendo esta invasión de Putin con una interpretación propia del kirchnerismo, que es la de que la lluvia va de abajo para arriba, ¿no? Así que a mí nada me sorprende porque forma parte de esta contradicción que tiene el kirchnerismo y de esta ilógica. Son dos cosas, la contradicción y la ilógica. Es Cristina. ¿Pero qué consecuencias tiene? Porque esa es una decisión política y lo que decís vos, tiene lógica histórica en ella. ¿Pero qué consecuencias nos trae? Mira, la consecuencia de lo que genera Cristina afecta directamente al gobierno, porque fíjate vos que pone las cosas en su lugar sobre dónde está el centro del poder, más allá que el presidente diga que no está en Cristina. Digamos, está en Cristina para esto, está en Cristina lo que vaya a pasar con el fondo y demás. Este silencio estrepitoso, es decir, y Cristina lo sabe. Seguramente Cristina está mirando esto. Es que es un silencio que hace mucho ruido, paradójicamente. Pero es un oxímoron político, es decir, el silencio de Cristina habla, claramente, y ella lo disfruta. No crean que esto le produce a ella ninguna incomodidad ni nada por el estilo. Es una decisión a conciencia. Este silencio la hace, digamos, sentir protagonista absoluta del momento político hoy dentro del frente de todos contra todos.
Lacunza, ¿tiene una consecuencia económica este silencio de Cristina? Bueno, tiene suma incertidumbre, suma desconcierto en un momento donde Argentina está justamente en siendo protagonista en la esfera financiera internacional por su acuerdo pendiente con el fondo. Yo diría, viendo la misión argentina que fue a Rusia hace 2 o 3 semanas, a veces en estos contextos de incertidumbre hay un pecado que no se puede cometer, que es la imprudencia. A veces hay que tratar de evitarse la tentación de ir a hacer un gol con tal de no hacerse un gol en contra, ¿no? Entonces, hoy cuando vemos las imágenes de la misión argentina, que incluyó al presidente y a altos funcionarios, estrechando la mano con Putin, que hoy ha cometido una agresión y una invasión, y hay 137 muertos, ¿no? Que van a pasar, ya están pasando, ¿no? Bueno, la verdad que quedan absurdas aquellas manifestaciones de cercanía. En un momento donde Argentina, vos preguntabas el fondo es un banco público, donde los accionistas son los países. Sí, claro. Donde esos países, la mayoría del mundo occidental, están mirando qué hace con uno de sus deudores que va y estrecha lazos con China y Rusia. No es inocuo. ¿Pero puede ser tan grave como para que se caiga el acuerdo? Bueno, no lo sé. Digo que no es irrelevante. Y uno en estos contextos no puede ser imprudente. Hablando de una posible imprudencia, hay una nota que lo vamos a invitar a Bruno Giacono. Está entrando Jorge Forí, ex canciller. Buenas noches, Forí. Viene corriendo, ahí gracias. Está. Muchas gracias por estar acá. Le vamos a pedir también ayuda, obviamente, con el análisis de esta situación. Pero hay algo que es completamente impensado, que lo vamos a contar en un ratito, que en este contexto, no en el viaje de Alberto, fue apenas un par de meses antes, se firmó un acuerdo para que las tropas argentinas se entrenen en Rusia. ¿Eso sabés qué significa? Que a partir de septiembre van a viajar tropas argentinas a que lo entrene las tropas rusas. Hay que ver si Rusia lo sostiene, ¿no? Ahora que acaba de entrar en una guerra. Pero es un contexto que muestra hasta qué punto, cuando Alberto se vio con Putin, no era solo la felicidad de que lo mire a los ojos, sino que hay acuerdos de todo orden. Hay una cosa que decía recién Lacunza de un pecado que no se puede cometer, que es la imprudencia. Miren este informe de Bruno Giacono. Este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. A fin del año pasado, el Ministerio de Defensa firmó un convenio para que militares argentinos sean entrenados por Rusia. En términos normales, es la expresión de cooperación militar que existe pacífica entre los países con los que hay relaciones habituales. Obviamente, en este contexto ya cambia la situación. Es decir, que esto replantea para muchos países, no solamente para Argentina, las relaciones con Rusia. Quien encabezó la firma de ese convenio fue Francisco Cafiero, funcionario de defensa y primo de Santiago, el canciller. Por supuesto, no faltaron los regalos y las clásicas fotos. Desde cuadros de Putin hasta libros de Perón decoraron el intercambio. La manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Hoy ha generado Rusia un conflicto enormemente peligroso. Estamos en la puerta de la Cuarta Guerra Mundial, porque la tercera fue la Guerra Fría. En esta etapa, por supuesto que esto hay que revisarlo. Si estuviera por salir una delegación de oficiales argentinos a Moscú, yo creo que, por supuesto, que habría que suspenderla. El acuerdo dura hasta 2026 y la oferta rusa para los soldados argentinos es variada. Capacitación en vuelos para los pilotos, perfeccionamiento en tiro y hasta clases de ruso, claro. Van a vivir en este hotel y van a recibir toda esta indumentaria.
Lo más curioso es que Argentina solo paga los pasajes de avión y el resto corre todo por cuenta de Rusia. La pregunta obligada entonces es, ¿qué gana el país de Vladimir Putin con todo esto? Sentido de la oportunidad, ¿no? Bruno, ¿cómo es este acuerdo? ¿Qué nos implica? ¿Los soldados viajarían? Bueno, digo viajarían porque no sé si a partir de todo esto se va a mantener este acuerdo o no, pero en septiembre. Sí, así es, porque el ciclo lectivo, digamos, de todos estos cursos militares que brinda Rusia comienzan en septiembre. Este acuerdo se firmó en diciembre del año pasado, incluso Eso, cuando... es hace nada. Hace nada, cuando ya había comenzado la Claro. tensión, por supuesto, había una tensión latente entre Rusia y Ucrania. Tiene una duración de 5 años y esto es un detalle, digamos, no menor, que tiene que ver con que los argentinos que viajen a Rusia a entrenarse no solamente van a recibir un instructivo teórico, sino también cuestiones prácticas de tiro. Van a volar con instructores en aviones de guerra rusos, digamos. Es un abanico de... Es el ejército ruso entrenando al ejército argentino. Ruso entrenando tanto al ejército argentino como a la Fuerza Aérea y la Armada Argentina. Es para las 3 fuerzas. Perdón, y gratis, que esto, digo, ¿por qué de repente esta caridad o esta generosidad de Putin? Sí, así es. Rusia se hace cargo de absolutamente todos los costos, desde el uniforme, desde la comida, el alojamiento, el hotel de los argentinos que viajen allí y por supuesto del armamento, porque esto no es un detalle menor. Cuando se practica, digamos, en esta clase de actividades hay mucho gasto, por supuesto de armamento, por supuesto de combustible en los aviones. Hasta ahora no está claro el motivo por el cual Rusia se hace cargo de todo esto, e incluso vuelvo a tu pregunta inicial, Maru. No está claro en este momento, yo lo consulté con mis fuentes del Ministerio de Defensa, no está claro si este año, en 2022, va a haber militares que viajen a Rusia en medio, por supuesto, de la invasión. Pero el a Ucrania. convenio es por 5 años. La Argentina mostró, y Rusia también, la intención de que esto por 5 años suceda. Sí, así es. De hecho, quien lo firma, lo contaba Manu Jove ahí en el informe, es Francisco Cafiero, que es el primo de Santiago Cafiero, el canciller argentino. Este acuerdo se firmó en Moscú, repito, el 10 de diciembre del año pasado, y lo que me dicen a mí es que en estos momentos están en etapa de análisis de los cursos. Una vez que se definan ahí, y en el caso de que obviamente estén dadas las condiciones, los argentinos viajarían a instruirse, nada más y nada menos que en las 25 distintas ciudades en donde se van a prestar estos servicios, 25 ciudades de Rusia donde se van a entrenar a los militares argentinos. Gracias, Bruno. Nelson, ¿cuándo Bueno, escuchas esto? Sí, forma parte... Hay 2 cosas para marcar, ¿no? 3. Primero, interesante que van a volar, después vienen acá a la Argentina, no hay posibilidad de volar, ¿no? Y muchas veces además tampoco de continuar las prácticas de tiro, ¿no? Para que nos demos cuenta de la incongruencia. El segundo punto tiene que ver con que paralelamente, si esto lo hubiera hecho, muchas de estas cosas se hacen y se caen acuerdos similares con Estados Unidos, que Nieves conoce muy bien, con lo cual marca la contradicción absoluta del gobierno. Y el tercero, que a cambio es esto, ¿no? Digamos, Rusia quiere tener presencia. Fíjense ustedes algo de lo que dijo Alberto Fernández para que se den cuenta de la inconsistencia, ¿no? En este fragmento que ustedes pasaron muy bien. Le dice Alberto Fernández a Putin: nosotros quisiéramos que ustedes fueran la puerta de entrada a toda Latinoamérica. Digo, Alberto Fernández, ¿consultó con toda Latinoamérica esto? Digamos, porque esto ¿para qué quiero marcar esto? Lo digo con todo descriptivamente, lo intrascendente, lo sin sentido de las cosas que dice el presidente, la devaluación permanente de la palabra del presidente, que no tiene en cuenta realidades obvias como esta, ¿no? Y esto es un punto para tenerlo en cuenta, dentro del cual este acuerdo forma parte de esto, esta idea que con esto generamos unas Fuerzas Armadas ideológicamente distintas. Claro. ¿Distintas a qué? Si son igualmente las fuerzas rusas tan imperialistas como pueden serlo las americanas. Fori, buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué implicancia puede tener para la Argentina este acuerdo y esto que nosotros decíamos y le preguntábamos recién a Bruno, gratis? ¿Por qué de repente esta generosidad de Putin? A ver, yo creo que Rusia quiere tener marcada presencia en la región. Le interesa, sobre todo desde un punto de vista geopolítico, como lo hace con Venezuela, lo hace sobre todo con Cuba. También hay acuerdos que están en el sustracto con Irán. Ahora, es trágico que nuestros integrantes de Fuerzas Armadas tengan que ir a capacitarse militarmente, aeronáuticamente, no sé si la Marina también, en Rusia. ¿Qué valores
van a dar, porque el ejército ruso, como lo acaba de decir Nelson, es un ejército imperialista, es un ejército que hizo una guerra en Chechenia que fue realmente descarnada, sin ningún problema. El acuerdo se firmó el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Entonces, a ver, ¿qué valores queremos para nuestros hombres de las Fuerzas Armadas? Que aparte acá los tenemos prácticamente abandonados, dejados en el olvido, no tienen material, no tienen entrenamiento, no sabemos qué es lo que pueden hacer. Pero también está otra figura de la que mencionó recién Nelson. Sí. El tema de cuando el presidente Fernández le ofrece Argentina tiene que ser la puerta de entrada para Rusia en América Latina. El presidente Putin debe haber escuchado con educación, pero no menos de 10 días después pasó Bolsonaro y en la conferencia de prensa de ambos presidentes, Putin se dio vuelta y lo miró a Bolsonaro y le dijo: presidente, agradecido por ser ustedes el socio prioritario de Rusia en América Latina. A ver, nosotros habíamos hecho, o sea, no leímos los papeles antes de ir para saber lo que significa Brasil. Pero ¿y entonces por qué tanta...? Porque digo, uno leía el comunicado de ayer de la Cancillería y era por tibio como mínimo. Hoy sí hubo una condena a la violencia y un pedido concreto a Rusia, a la Federación Rusa, para que retire la tropa. Pero sigue sin hablar de invasión la Cancillería y el presidente argentino. El comunicado de Cancillería, que yo, siendo diplomático de carrera, ahora retirado, hay que andar con una lupa y a tientas, porque es farragoso, muy difícil de encontrar, pero hoy apareció algo que no estaba ayer, que es trágico para nosotros. Respetar el principio de integridad territorial, pero hay que andar por un texto que es bastante largo. Y en la tarde, lamentablemente, el mensaje del presidente por Twitter dice: tenemos que parar esta escalada bélica. Perdón, tenemos que parar el ataque y la agresión que le ha hecho Rusia, que es un país inmenso, a un país bastante más chico, no territorialmente, pero sin ninguna duda la productividad de Rusia, la riqueza de Rusia, el armamento, perdón, de Ucrania, el armamento, todo eso no lo tiene. O sea, no es que dos países estuvieron en una escalada, hay uno que agredió. Entonces, el principio de toda reflexión sobre lo que está aconteciendo es aceptar que Rusia agredió e invadió. Y además, para nosotros, desmembró territorialmente una nación. Principio que para nosotros es dramático por Malvinas. Yo no tengo que aceptar eso. ¿Brasil qué postura tomó ahora? Brasil ha hecho una de profesión. La Cancillería brasileña, Pero que la es Cancillería muy... brasileña ha hecho un manual de cómo reaccionar y de cómo cuidar lo que dice Bolsonaro. El embajador en Naciones Unidas, que es un hombre que tiene una relativa identificación con la idea de Bolsonaro, con lo que fuera, es el lápiz fino que pone claramente dónde está Brasil. El drama nuestro es que no hayamos sido capaces de hablar con Brasil para coordinar posiciones. Nosotros volvimos de Rusia parando en Barbados, que es una isla simpática, inglesa, qué sé yo. Podríamos haber cargado combustible en Natal, en Bahía, y hablar con el presidente Bolsonaro, no para decir que lo que hace está bien, sino para decir: somos los dos socios, yo soy un socio menor dentro del Mercosur de Brasil, ¿qué podemos hacer para trabajar juntos? Económica, comercialmente, pero en este momento que el mundo chico, el mundo de los países medianos, tiene que pedir, por favor, conserven la paz, dialoguen y respeten los valores, porque lo que está en juego, tanto en el acuerdo hecho el 10 de diciembre por la capacitación, son los valores. ¿Qué tipo de valores queremos tener? Libertad, defensa de los derechos humanos, democracia, el hecho que el individuo tiene derecho a progresar, o queremos el estatismo, el Estado me dice qué es lo que puedo hacer, si pienso diferente te llevo y te enveneno, como una periodista que la envenenaron, después la balearon dentro de su propio departamento, o como le hicieron al líder político Navalny. ¿Es eso lo que queremos que aprendan nuestras Fuerzas Armadas? Europa hoy tiene un deber de rescatar los valores, porque ellos han vivido, crecido y han hecho algo muy bueno al amparo de la protección de los Estados Unidos. Pero ahora ha llegado el momento de defender los valores que ellos representan y mostrar, porque no va a ser fácil solo con sanciones económicas. No, bueno, lo estábamos diciendo que Rusia está más que preparada para las sanciones económicas.
Lo decía recién Nieves, hablando de los datos que tiene sobre el Banco Central y cómo se vienen preparando. De alguna manera pareciera que ellos están jugando al ajedrez hace un montón de partidas y que... Putin es ajedrecista. Por eso. Bueno, ¿eh? Y es bueno, ¿no? Como ajedrecista. Los rusos en general son buenos ajedrecistas. Sí, claro. Pero Putin se ve que en las horas libres que le quedaba en el servicio de informaciones, cuando lo tenían escuchando a alguien, aprendía a jugar al ajedrez. ¿Y Europa estaba jugando al ajedrez o realmente esto fue...? Europa es como esas familias muy ricas que ven que el agua llega y que hay que empezar a vender el campo y venden aquel pedacito, venden hasta un día que se dan cuenta que ya no les queda nada. El problema es que hoy el mundo está en un paradigma de cambio. Digamos, la pugna que hay entre Estados Unidos y China. China está sentada clarísimo, quieta, Eso. viendo a ver. Perdón, sumamos esto y también lo suma Nelson y a Nieves con esto, pero es el rol de China que es central en esto, ¿no? Aparte de China se supone que una alianza de varios órdenes, no militar, pero de los otros órdenes de todos, con Rusia. Pero China, silencio. Esto a China... No es una agresión, ya es un calificativo, pero a China no le conviene actuar. Bueno, pero ¿le conviene lo que está pasando? Hasta un cierto punto. Lo que pasó con Putin es, se abrió la caja de Pandora. Y cuando se abre la caja de Pandora, salen algunos hados buenos, salen muchos hados malos. Y no sabemos a dónde van. Porque China tiene el alibí de lo que hizo Rusia ahora para Taiwán o para alguna otra cuestión que le interesa en el mar de China, pero tiene 4 provincias que dicen, queremos ser separadas de China. Entonces, a ver, esto tiene bondad hasta un punto, igual que para el líder Putin. Él hoy está consolidando su espacio, pero ¿hasta cuándo lo puede hacer? La CUNSA, habla Fori, y lo estamos viendo todos, esta posible alianza China-Rusia, Estados Unidos, el fondo, y nosotros que, Argentina digo, los últimos 2 países que fue el presidente a visitar, se reunió con el presidente de China y con el presidente de Rusia. ¿Eso cómo nos pone en este contexto y esto de lo que usted hablaba antes de, atención, que todavía no hay un acuerdo firmado con el fondo y necesitamos que eso ocurra? Lo que decía, el fondo es un banco público, los accionistas son los países, con Estados Unidos con una capacidad de veto de cualquier acuerdo, pues tienen los votos para eso. Lo que hagamos, por supuesto hay que tratar de tener relaciones con todo el mundo, comerciales, financieras. La Argentina, Jorge puede dar clase de esto, una estrategia multipolar, relacionarnos con todo el mundo. Ahora hay un sentido de oportunidad también y ir al enemigo estratégico de la potencia de la cual estamos hoy negociando una posibilidad de reinserción en el mercado financiero internacional, o por lo menos no irnos. La verdad que es por lo menos una falta de oportunidad o un error de oportunidad bastante delicado. Y como dije hace un ratito, no se pueden cometer imprudencias después de llevar a una nación y a sus 45 millones de pasajeros que vienen atrás al borde del precipicio. Como dijo el presidente, ¿era esto un feriado cambiario? No hay margen de error, no se puede jugar al flex. Bueno, ahora, ¿me permitís? sí, hay Nelson, un dato por supuesto. muy interesante a propósito de esto que dice la CUNSA, que marca esto que estábamos hablando de la devaluación y de la denigración de la figura del presidente de la República. palabra. Se conoció en estas horas que efectivamente en los ámbitos de gobierno había habido una decisión de que no se publicara esa conversación de Alberto Fernández con Putin, en donde le aparece como un lambebota, porque hay que prestar mucha Dice lo de atención. mirarse a los ojos, que para mí esa frase tiene menos Clarísima. implicancia política, pero un montón de implicancia Totalmente, ¿no? simbólica. Además, la actitud de Putin con las piernas marca una actitud de estoy cansado con esto, pero lo notable es que en el gobierno, en estas últimas horas, estaban buscando quién filtró eso, porque efectivamente eso era algo que Alberto Fernández no quería que se conociera, porque claramente deja expuesta esta situación absolutamente inútil, porque era innecesario decirle a Putin todo eso. Esto marca lo que es este gobierno, es decir, este gobierno tiene una definición que es muy clara y muy identificativa, es un gobierno berreta. Digamos, lo marco esto porque esto es vos podés tener una ideología A, B, C o D, pero podés tener clase, fundamentación, presencia, jerarquía, digamos, en tu postura. No. Esto es un gobierno berreta en donde hoy te dicen A, mañana te dicen B, aplican este
esta famosa frase, ¿no?, de Groucho Marx, tengo estos principios, pero si no le gusta tengo otros. Esto es claro, digamos, y tiene mucho que ver con lo que decía Lacunza en cuanto a la credibilidad para negociar y para saber lo que vas a cumplir de lo que acordás. Ahora, estamos, perdón, Nieves. No, sí, decime. No, que esta incoherencia, que es grotesca, un poco lo que decía Jorge también, por un lado con respecto a los derechos humanos, ¿no?, de este gobierno. Sí. Porque Putin realmente, quiero ser clara, es un asesino, desaparece gente, secuestra personas, no hay libertad de prensa. El último caso más conocido es el de Alexei Navalny, que es su principal opositor político. Intentó envenenarlo 3 veces, intentó asesinarlo, y a esta persona le estamos dando el poder sobre nuestras tropas para que entrene a nuestras tropas. Y el segundo punto, que también es incoherente en un nivel grotesco, es no tenemos empatía con la soberanía de los ciudadanos ucranianos después de todo lo que vivimos en Malvinas. A mí realmente me sorprende, es como que siento que a veces nos toman como... Luciana, 2 comentarios, siguiendo un poco la política exterior nuestra hoy es dramáticamente débil por la falta de credibilidad. Y esto no lo vamos a resolver haciendo un gesto opuesto, ni diciendo que queremos al presidente Biden, ni nada por el estilo. Estamos muy mal y nos va a llevar años reconstruir esa credibilidad. Y lo otro, estamos hablando de Ucrania y de los ucranianos, con quien va toda nuestra solidaridad. Pero acá está la minoría ucraniana más numerosa que existe en la diáspora de Ucrania. O sea que acá hay una cantidad de ucranianos que viven en Misiones, en Chaco, en Formosa, y que son gente que ha construido parte de Argentina con nosotros. Hay una vigilia, de hecho, de ellos en este momento frente a la embajada, con un dolor enorme. Hay unos testimonios tremendos, hace un ratito lo escuchamos por TN. Lacunza, este escenario nos agarra en el medio de un punto límite. O sea, no nos queda más tiempo, o por lo menos yo entiendo, dígame si me equivoco, no nos queda más tiempo. No podemos seguir en esta vuelta discursiva de decir lo que hacemos está bien, está mal, sirve. ¿Qué pasa? Digamos, no nos queda más tiempo, tenemos un vencimiento. El martes el presidente abre las sesiones ordinarias del Congreso. El proyecto de memorándum tiene que llegar al Congreso. Entraba el viernes, entraba el viernes, pero pasaron cosas, eso es de otro presidente, digo, y no llegó y nadie sabe, la verdad, cuándo va a entrar el acuerdo. Porque esa es la realidad. ¿Y entonces? El gobierno tiene un problema con los tiempos. ¿Te acordás cuando fue al día siguiente de las elecciones que dijo un plan plurianual que iba a ser la primera semana de diciembre? El 28, 2 meses después, el vencimiento, esa madrugada se decidió pagar y entonces hizo esa puesta en escena de ese cuadrito que parecía. Han pasado 4 semanas y no supimos más nada y es un camino muy angosto, sinuoso. Quedan 3 semanas para el próximo vencimiento. Por eso, pero perdón, no lo podemos pagar al próximo vencimiento. Es un hecho, no hay manera, no hay a dónde, no hay nada que se pueda hacer para pagarlo. No tenemos recursos. El presidente tiene razón, no es consciente de lo que dice, de la gravedad de sus palabras, pero tiene razón que es acuerdo o feriado cambiario o default. Y esto no es una opción, no es una opción. Entonces hay que conformar un acuerdo. A veces cuando yo escucho a los funcionarios que dicen no hace falta un acuerdo rápido, sino un acuerdo bueno. Genial, probá con un acuerdo bueno dentro de 4 años a ver qué te pasa. Porque en el medio se pierden reservas, la brecha es 110%, la pobreza es 40% y la inflación es 50%. Entonces, no es que el tiempo no importa. Perdón, y estamos entrampados en una discusión por las tarifas central, medular, que fue la que hizo que finalmente no puedan presentar el memorándum, y ahora tenés una cuenta a pagar de gas que va a ser mucho más cara, con lo cual ya se vuelve casi que eso ridículo. Es un problema para mañana y tenemos un problema hoy. Ese me parece que es la tragedia de alguna manera. Usted trabaja y asesora y trabaja en los equipos de Horacio Rodríguez Larreta. Y hay una discusión hoy en la que Juntos por el Cambio queda un poco como ¿qué hace? Porque digo, el problema del acuerdo con el fondo lo tiene el oficialismo, sobre todo dentro del propio oficialismo, que es el kirchnerismo más duro, que tiene más de 20 diputados, que está diciendo, nosotros vamos a ver si votamos esto. Cristina, que no habla y dice que entre primero por diputados, no por el Senado. En ese contexto, digo, si el propio oficialismo no acompaña el acuerdo del gobierno, Juntos por el Cambio, ¿qué debería hacer según su mirada? Bueno, vos fíjate, tu pregunta está bien. Ahora, si la pensamos 20 segundos, fíjate lo absurdo de la situación, ¿no? O sea, pero es lo que es. No, pero es la realidad y tiene un límite de tiempo. A la situación absurda que nos plantea el oficialismo, y no, la mitad del oficialismo capaz que no apoya el acuerdo que promueve este gobierno para los próximos años de la Argentina. Entonces,
Pero, ¿qué estuvieron haciendo los 24 meses previos si no generaron? Me imagino, ahí presentaron el preacuerdo a fin de enero, le contaste a Máximo y a Cristina, y no tuve tiempo. ¿Y qué El hicieron? presidente dijo que sí, nos dijo a todos los argentinos lo casi en una contó, cadena Está bien, pero nacional a el día de la las elección, ¿te acordás? Claro. Pero a las 48 horas renunció Máximo. Entonces, ¿Y ustedes qué hacen? Digo, ¿la oposición qué hace? bueno, el oficialismo creo que abusa de la responsabilidad de la oposición para justamente se recuesta en esa responsabilidad institucional para hacer sus propias intrigas de palacio. La oposición fue clara, me parece, Maru. Hace 2 semanas se reunió las máximas autoridades de Juntos por el Cambio y dijeron, miren, el default no es una opción. Busquen el mejor acuerdo posible y en la medida que sea un acuerdo... Hoy tenemos una hoja en blanco, no podemos opinar categóricamente sobre una hoja en blanco. Ahora, no es opción porque los pobres, los que más sufren con el default son los pobres. Fue claro, fue categórico, fue contundente. Construyan Ahora, desde ahí no supimos más nada. Y estamos hoy discutiendo las tarifas. Que tiene que ver con la primera pregunta del programa de Luciana. Digo, importamos gas porque estuvimos 2 años haciendo zaraza con las tarifas. Y ahora tenemos reservas netas negativas y un problema adicional. Y el compromiso que anunciamos públicamente hace 4 semanas, que decía que íbamos a tener un sendero fiscal, nadie hizo la cuenta de qué tarifas implícitas había en esas metas. Sí, la CUNSA, se hicieron cuentas, pero una distinta en cada despacho del oficialismo. Ese es el problema. Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Enseguida vamos a estar con estos invitados de lujo que tenemos hoy. Y hay una información urgente, Lu. Además, Sumi, esta ciudad que mostrábamos recién en el... Lo estás viendo, está acá atrás. Acá, sí. Que está, según la información que llega a través de agencias internacionales, está avanzando el ejército ruso sitiando esta ciudad de Sumi en Ucrania. La CUNSA, Forí, Nelson Castro, Nieves Uberbuehler, todos acá. Después de la pausa seguimos conversando. En esta edición especial de Verdad Consecuencia esperamos que esté resultando lo interesante que es para nosotras escuchar a todas las personas que tenemos acá. Creo que pudimos dar un panorama con un montón de preguntas y respuestas con reflexiones buenas, pero tenemos un ratito para cada uno más. Exactamente, voy a arrancar por Nelson Castro, porque vos, Nelson, estuviste y no hace mucho en Chernobyl, que hoy fue noticia, una sensación, una imagen que vos puedas compartir con nosotros ahora que nos permita dimensionar lo que está pasando en ese lugar. ¿Cómo no? 2 cosas. Chernobyl ocurrió porque la Unión Soviética decidió, Gorbachev, ahorrar dinero para proteger a los que allí estaban trabajando, en esa competencia que tenían con Estados Unidos. Y cuando ocurrió la tragedia le dijeron a la gente que era un incendio. ¿Qué quiero decir con esto? Chernobyl demostró el desprecio absoluto por la seguridad de las personas y por la vida de las personas, que es algo representativo de la Unión Soviética de entonces y de la Rusia de hoy que comanda Putin. Gracias, Nelson. Nieves, es futurismo. ¿Qué pensás que nos espera mañana cuando nos despertemos? No, yo creo que es más y más miedo en el resto de Europa, especialmente en las naciones que no forman parte de la OTAN, porque por ejemplo, los países bálticos o Hungría forman parte de la OTAN. Entonces, mal que mal, saben que cuentan con ese apoyo militar. Pero Finlandia, Suecia, si realmente Putin quiere continuar con este imperialismo y seguir avanzando, a mí lo que me preocupa y tengo el corazón es con Europa y con estas naciones. Fori, ¿qué debiera hacer la Argentina a partir de ahora y con este estado de situación que tenemos para el mal menor ya a esta altura? Tenemos que compartir el esfuerzo del mensaje al mundo con nuestros vecinos, sobre todo con el Brasil, con los 2 socios del Mercosur, con Chile, para mostrar que nosotros adherimos a valores que queremos respetar: democracia, libertad, derechos humanos. Ese mensaje tiene que ser fuerte y tenemos que animar a las democracias europeas para que rescaten la garra de los valores, porque hoy están como temerosas y viendo a ver para dónde, y este es un conflicto que va a durar. La CUNSA está venciendo el plazo. Si tuviera que darle un consejo, suponiendo que forma parte del gobierno, al presidente, algo que le parecería importante que haga para que esto se encamine, ¿qué le diría?
En materia económica, que se enfoque en cerrar este acuerdo. La improvisación se paga, lo estamos viendo en este programa, en política exterior, un camino sinuoso, en política energética, con tarifas absurdas que nos llevan a importar gas, en política financiera, evitando el default al borde del precipicio. Eso cuesta dólares, cuesta inflación, cuesta pobreza. En las épocas de normalidad, época de paz, hay que prepararse para estas contingencias que ocurren. Hay guerras, hay pandemias, hay sequías. La buena política prepara para los momentos de escasez. Muchas gracias a todos por haber participado. Y nos tenemos que ir, Lu, termina Verdad Consecuencia. Les dejamos un dato hoy, que fue este acuerdo entre Argentina y Rusia para entrenar de forma gratuita por parte de Rusia soldados, las fuerzas argentinas entrenadas en Rusia. Prestemos atención y vamos a seguir el tema. ¿Qué va a pasar? Esto empieza en septiembre. ¿Van a mantener este acuerdo el presidente argentino con el presidente ruso? Esa es la pregunta. Se firmó el 10 de diciembre pasado, el Día de los Derechos Humanos, cuando ya había tensión y se sabía lo que Putin podía hacer en Ucrania. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta el jueves que viene. Chau, que descanse, que estén bien. Hasta el jueves. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Pagá con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. La Estampa, restaurante italiano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense